Bienvenidos a vuestro canal favorito, donde desmenuzamos las últimas noticias, teorías y, por supuesto, los secretos mejor guardados de nuestras parejas favoritas de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras cabezas durante un tiempo y que ha generado un montón de preguntas: la posible conexión oculta entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y un misterioso orfanato. Sí, lo habéis oído bien. Hoy vamos a explorar los rumores y las pistas que sugieren que podría haber un vínculo sorprendente entre nuestros queridos Hande y Kerem, y un orfanato que guarda secretos que podrían cambiarlo todo. Antes de que nos lancemos de lleno a la investigación, os recuerdo que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y dadle un buen like a este para que YouTube sepa que os encanta el contenido jugoso. Vamos a por ello. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin nos enamoraron en la pantalla con su química innegable en Sen Kalkam, los fans han estado obsesionados con cada detalle de sus vidas. Su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un cuento de hadas que cautivó a millones. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un lado oscuro, un misterio oculto que añade intriga a la historia. Y aquí es donde entra en juego nuestro orfanato. Todo empezó con un rumor, como suelen empezar estas cosas. Una publicación en un foro de fans turcos mencionaba de pasada que Hande y Kerem, en diferentes momentos de sus vidas, habían estado vinculados a una institución benéfica que gestionaba un orfanato en Esmirna. Al principio, no le dimos mucha importancia. Hande y Kerem siempre han sido conocidos por su trabajo filantrópico y su compromiso con diversas causas sociales. Pero cuanto más investigábamos, más piezas empezaban a encajar. Una de las primeras pistas fue una foto que resurgió en las redes sociales. Una imagen borrosa de Hande tomada hace unos años, en la que aparecía visitando un orfanato. La calidad de la foto era pésima, pero los fans más acérrimos lograron identificar a Hande gracias a un tatuaje discreto en su muñeca. El orfanato no estaba identificado en la publicación original, pero algunos usuarios aseguraron que se trataba del orfanato del que habíamos escuchado rumores. La fecha aproximada de la foto la situaban alrededor de 2015, antes de que Hande alcanzara la fama masiva. Algunos incluso especularon que podría haber sido tomada durante una visita discreta, lejos de los focos de la prensa. Luego encontramos un artículo antiguo en un periódico local de Esmirna. El artículo hablaba de una donación anónima que había permitido renovar las instalaciones del orfanato. Aunque el nombre del donante no se mencionaba, el artículo sugería que se trataba de una figura pública conocida. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Algunos comentarios en el artículo mencionaban, sin pruebas concretas, que el donante podría haber sido Kerem Bürsin. El artículo databa de 2018, un periodo en el que Kerem ya era una figura reconocida en Turquía, pero aún no había alcanzado el nivel de fama global que obtuvo con Sen Kalkam. Algunos fans incluso recordaron que Kerem había mencionado en una entrevista su deseo de apoyar a organizaciones infantiles en su país. Por supuesto, estas son solo pistas indirectas, pero el verdadero bombazo llegó cuando encontramos a alguien que afirmaba haber trabajado en el orfanato durante un breve periodo. Esta persona, que prefirió permanecer en el anonimato, nos contactó a través de nuestras redes sociales y nos contó una historia fascinante. Según esta fuente, tanto Hande como Kerem habían visitado el orfanato en múltiples ocasiones, no solo para actos benéficos puntuales, sino también para pasar tiempo con los niños y participar en sus actividades. Esta fuente, que afirmaba haber sido voluntario en el orfanato entre 2019 y 2020, proporcionó detalles sobre la rutina diaria del orfanato, la cantidad de niños que albergaba y la naturaleza de las actividades que se realizaban. Según su testimonio, el orfanato se enfocaba en brindar atención y educación a niños de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad. Pero lo más sorprendente de su relato fue la mención de un posible vínculo familiar. Nuestra fuente afirmó haber escuchado rumores dentro del orfanato sobre la posibilidad de que uno de los niños que vivía allí tuviera algún tipo de relación familiar con Hande o Kerem. No pudo proporcionar detalles específicos, pero insistió en que la atmósfera en el orfanato era de secreto a voces. La fuente describió haber presenciado conversaciones discretas entre el personal del orfanato, en las que se mencionaban nombres y se hacían alusiones vagas sobre un posible parentesco. También mencionó que había notado un trato preferencial hacia un niño en particular, aunque no pudo confirmar si esto estaba relacionado con los rumores del vínculo familiar. Ahora bien, antes de que empecemos a sacar conclusiones precipitadas, es importante recordar que estos son solo rumores y especulaciones.
No tenemos pruebas definitivas que confirmen la existencia de un vínculo familiar entre Hande, Kerem y alguno de los niños del orfanato. Sin embargo, la cantidad de pistas y la persistencia de los rumores nos hacen pensar que podría haber algo más en esta historia. La falta de información concreta y la naturaleza confidencial del tema hacen que sea difícil verificar la veracidad de los rumores, pero la persistencia de la especulación entre los fans y la mención recurrente del orfanato en diferentes contextos sugieren que hay algo que no se está revelando por completo. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué tipo de secreto podría estar oculto en este orfanato? ¿Podría ser que Hande o Kerem tengan un familiar cercano que creció en el orfanato? ¿O podría ser que hayan estado apoyando al orfanato en secreto para proteger la identidad de alguien? Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá si alguna vez llegamos a descubrir la verdad. Imaginemos por un momento que Hande o Kerem tuvieran un hermano o una hermana que por circunstancias de la vida, creció en el orfanato. O quizás un primo o un sobrino. La idea de que ambos hayan estado apoyando secretamente a un miembro de su familia, protegiéndolo de la atención pública y brindándole una vida mejor, es una narrativa conmovedora que resuena con muchos fans. Es importante recalcar que incluso si se confirmara la existencia de un vínculo familiar, esto no debería cambiar nuestra percepción de Hande y Kerem. Ambos son personas generosas y comprometidas con causas sociales, y su apoyo a un orfanato, ya sea por razones personales o altruistas, solo debería aumentar nuestro respeto por ellos. Su trayectoria profesional y su imagen pública se han construido sobre la base de la autenticidad y la transparencia, y la revelación de un vínculo familiar con un niño del orfanato no debería socavar su credibilidad. Al contrario, podría fortalecer su imagen como figuras públicas comprometidas con el bienestar de los demás. Lo que sí es cierto es que este misterio del orfanato ha añadido una nueva dimensión a la historia de Hande y Kerem. Ya no se trata solo de una pareja famosa que se enamoró en la pantalla. Ahora hay un elemento de intriga, un secreto que añade profundidad a su historia. Y como fans, no podemos evitar sentirnos atraídos por este misterio y querer descubrir la verdad. La narrativa de un secreto familiar oculto en un orfanato es una trama que podría haber salido de una serie de televisión turca, y la idea de que Hande y Kerem estén involucrados en una historia así en la vida real es irresistible para muchos fans. Por supuesto, hemos intentado contactar con los representantes de Hande Erçel y Kerem Bürsin para obtener una declaración sobre este tema. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Sin embargo, seguiremos intentando obtener una versión oficial de la historia y os mantendremos informados de cualquier novedad. La falta de respuesta por parte de los representantes de Hande y Kerem ha alimentado aún más la especulación entre los fans. Algunos creen que el silencio es una señal de que hay algo que ocultar, mientras que otros argumentan que es una estrategia para proteger la privacidad de Hande y Kerem y evitar que los rumores se propaguen aún más. Mientras tanto, os animamos a que compartáis vuestras teorías y especulaciones en los comentarios. ¿Qué pensáis vosotros de este misterio del orfanato? ¿Creéis que hay algo de verdad en los rumores? ¿O pensáis que todo es una simple coincidencia? Nos encanta leer vuestros comentarios y escuchar vuestras opiniones. Algunos fans han propuesto teorías elaboradas sobre el posible vínculo familiar, basándose en fechas de nacimiento, nombres de familiares y otros detalles que han recopilado a lo largo del tiempo. Otros han expresado su escepticismo, argumentando que los rumores son infundados y que no hay pruebas suficientes para respaldar la idea de un secreto familiar. Recordemos que todo esto es especulación basada en información no confirmada. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la convergencia de las pistas nos hacen creer que vale la pena explorar este misterio. Y quién sabe, quizás juntos podamos descubrir la verdad que se esconde tras las paredes de ese orfanato en Esmirna. La búsqueda de la verdad, por incierta que sea, es una de las motivaciones principales de los fans que siguen de cerca la vida de sus ídolos. La posibilidad de descubrir un secreto oculto, de desentrañar un misterio que ha permanecido en las sombras durante años, es una perspectiva emocionante que mantiene a los fans enganchados a la historia. En resumen, hoy hemos explorado los rumores y las pistas que sugieren un posible vínculo entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y un orfanato en Esmirna. Hemos analizado las fotos antiguas, los artículos de prensa y el testimonio de una fuente anónima. Y aunque no tenemos pruebas definitivas, la cantidad de indicios nos hace pensar que podría haber un secreto oculto en esta historia. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada pista que hemos encontrado, y hemos presentado la información de manera objetiva y transparente.
Nuestro objetivo es brindar a nuestros espectadores una visión completa del panorama y permitirles que formen sus propias opiniones sobre la situación. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura en busca de la verdad. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya resultado tan intrigante como a nosotros. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios sobre lo que pensáis de esta teoría. Nos encantaría leer vuestras ideas y opiniones. Vuestros comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a abordar temas de interés para nuestra audiencia. Nos encanta interactuar con nuestros espectadores y crear una comunidad de fans apasionados por el mundo del espectáculo turco. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Si os ha gustado, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos fans de Hande y Kerem, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recordad, la verdad siempre sale a la luz. Seguiremos investigando y os mantendremos informados de cualquier novedad que surja en relación con este misterio del orfanato. No os perdáis nuestros próximos vídeos.